Muy buena, gente. Sí, ya sé que Kefla iba ganando la encuesta, pero cuando sale un personaje nuevo, la verdad es que suele ser la prioridad. Aún así, lleváis ya mucho tiempo pidiendo la guía de Kefla, así que me he puesto esta semana con ella y aquí la tenéis. De hecho, para este vídeo me ha estado ayudando Kaiden, que si no lo conocéis es de las mejores Keflas y posiblemente de los mejores jugadores del mundo. Os dejaré en la descripción sus redes por si a alguien le interesa seguirlo, y también están los distintos apartados que tocaré con el minuto en el que empieza, pues a algunos solo le interesan aparte. Dicho esto, podemos empezar. Los golpes de Kefla en general son bastante buenos. Para empezar tiene un 5L de 6 frames, así que puede clasear sin problema. Un 5LL que son estas patadas que tienen muchísimas hitbox, de hecho son muy buenas para cazar super dashes. El tercer golpe de autocombo que también tiene muchas hitbox, que de hecho estar machacando el autocombo en el suelo no es que sea una mala idea, pero tampoco usen mucho de ello. Un 2L bajo de 7 frames, bastante bueno que este personaje tenga un 2L bajo. Un 2M que es muy rápido pero no abarca mucha distancia. Un 5H y 2H aceptables. Un 5M de 4 golpes que me parece buenísimo. De hecho no tenemos que hacer siempre los 4 golpes, podemos parar en cualquier momento para hacer otro ataque, un salto. El 6H que es un golpe alto de 27 frames, lo cual es bastante lento, pero a diferencia del 6M que necesitamos alguna asistencia para continuarlo, este nos dará combo completo. Por último tenemos el ataque aéreo, que son el Jumping 5L, que me parece aceptable tirando bueno por las hitbox que tiene. Por ejemplo, muy bueno para castigar super dash. El Jumping 5M, que me parece absurdo. La cantidad de veces que vais a ver una Kefla hacer instaida con el pino puesto será casi del 100%, y la verdad no puedo juzgarle. Es de doble hit, así que se confirma solo, tiene muchísimas hitbox, y el Jumping 5H que es normalito, no tiene nada en especial. Con respecto a los especiales, tenemos primero el 236 con todas sus versiones. Por si te interesa, es casi igual que el especial de 21. La L es una esfera recta, y si el rival se lo cubre y usamos Bunny, no puede castigarnos con reflex, ya que es True String. La M es igual que la L, pero manda la bola al cielo, y la H se usa para sacar más daño con algunos combos, y nos dejará en positivo si el rival se la cubre. Aunque un detalle importante es que si a este especial hacemos reflex, se quedará vendido y podemos castigarle. Puede intentar usar Vanish para huir, pero sigue expuesto a un 2H. El siguiente especial es el 214 con todas sus versiones. Lo primero mencionar que todas las versiones de este ataque son golpes bajos. La versión L no le ve mucho uso, quizá para también alguna stream más asistencia, pero poco más. La M es más lenta pero tiene propiedades más, y lo más importante es que en esquina nos dará combo. Y la H que nos dará combo en cualquier sitio. Para ser un golpe bajo que abarca casi toda la pantalla, me parece bastante absurdo la hitbox que tiene, llegando hasta poder castigar un super dash. Por último, tenemos los keys de Kefla que pueden ser de los mejores del juego. El 5S en tierra son 6 keys, que si el rival usa super dash, podemos castigarle con 2H. El Jumping 5S, que también son muy buenos para usarlos en el neutro y para hacer fake cross. El 214S es un dash, que se puede usar en tierra y en el aire, bastante útil para usarlo en el neutro con alguna asistencia, o para huir de algunas situaciones. Y el 236S, o como lo llama todo el mundo, la lavadora, que como tiene propiedades más, se usa para terminar los combos aéreos. También podemos dejar el botón pulsado para cargar el ataque, y si lo carga pierde las propiedades más, lanzará un proyectil en vez de ir a por el rival, y eso verá los keys y calme mientras lo está cargando. Un detalle es que mientras lo está cargando no puede usar Vanish, así que si estamos atentos podemos castigarle con algunos niveles 3. Por último decir que tiene varios super de nivel 1. El que tira varias bolas es el que hace más daño. La caída con Kiss, que es el que usa de HC. Y la Healthstone, que en esquina nos da la misa bastante bueno. Mencionar también que el super de nivel 3 es full screen instantáneo, así que es literalmente imposible fallarlo. Con respecto a la asistencia, tenemos primero la A, que es igual que el 236L. Sale bastante rápido, tiene un heal stun muy bueno y block stun aceptable, es un buen assist. El Assist B, que tiene 44 frames de block stun, que en teoría es muchísimo, pero sale muy lenta, no abarca mucha distancia, no muy buena para extender combo. Y el Assist C, que es muy raro, no tiene apenas traqueo ni block stun, es muy lenta, en mi opinión es bastante mala. Recomiendo que os pongáis siempre el A, la verdad es que de las asistencias que tiene Kefla es la más digna. La B dependiendo del equipo puede estar bien, y la C en todo lo que llevo jugando jamás he visto a nadie ponérsela, así que os diría que no lo uséis. Kefla en el neutro puede mantener muy bien la distancia con los keys, y con el Instaida más Jumping 5M podemos cazar muy fácil al rival y confirmarlo en caso de que le dé con el segundo hit. Si estamos en el suelo también podemos usar el 5M, que abarca mucha distancia, o el 214H para meter en bloque al rival de gratis. Ahora bien, una vez metemos en bloque al rival, ¿qué podemos hacer? Realmente Kefla no tiene un neutro muy complicado, de hecho muy sencilla de jugar. Tiene pocas herramientas, pero las pocas que tiene son muy fuertes. De hecho diría que tiene posiblemente los mejores taggers del juego, porque la franja que tienen sus golpes para cancelar unos con otros es bastante grande. Es muy fácil hacer feintas con este personaje. Además el 5M y el 5LL, que son ataques de varios golpes, como podemos cancelarlo en cualquier momento con 2H, son buenísimos para castigar snapback.
Kefla además es de los pocos personajes del juego que no necesita asistencia para tener una presión muy buena. Pensad que tenemos que estar pendientes todo el rato del 6H que es overhead y encima nos da combo, el 2-1-4 que son golpes bajos, el 2-3-6H que lo dejan positivo. Esta herramienta por sí misma quizás no sea la gran cosa, pero cuando se juntan todas lo hacen una herramienta muy fuerte. Además, por alguna razón puede hacer 2H más 2-1-4L, que es True String, así que eso significa que no pueden usar reflex, y os sorprendería la cantidad de gente que se come este golpe, porque como hace 2H lo normal es que luego la gente se levante, y se comen el 2-1-4L que es un golpe bajo. También podemos acabar el string con 2-1-4S más asistencia, pero la verdad es que esta presión depende un poco de la asistencia que tengamos, porque la verdad es que el cross de Kefla no es que sea muy bueno. Otra opción puede ser hacer face cross con los keys o el super dash, que esto sí creo que es más fuerte. Además, si abrimos al rival, podemos dejar un pequeño delay entre los golpes, y si lo pone interrupto atento, podemos resetearlo fácilmente. En caso que hagamos reflow Kame, podemos castigar con el 2-1-4H y sacar fácil casi la mitad de la vida.